que es distinto a lo que le pase a la OTAN. Que la OTAN tiene que buscar una salida al conflicto, no porque le vayan a derrotar, decir, no, no, pues no, porque ¿cómo sale de este embrollo en el que se ha metido? Tiene dos opciones, ¿eh? La de los locos, aquí sí, ¿eh? La de los locos que dicen, no, no, a seguir escalando el conflicto, ¿hasta dónde? Hasta el día que le den al botón rojo unos y otros y empiezan a caer misiles nucleares por todos lados. Ese es el límite que tienes. O buscar la desescalada. Claro, la desescalada tiene dos pruebas. Una es, a ver, qué te van a pedir los rusos para desescalar. Más o menos lo tienes claro. Un tratado de seguridad colectiva para Europa. Segundo, y la parte más delicada, ¿cómo vendes ahora tú ante tu propia opinión pública que hemos estado en guerra, que esto ha provocado unas situaciones económicas terribles, que lo están pagando los ciudadanos, que ha habido centenares de miles de muertos, etcétera, 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 etcétera? ¿Cómo, y ahora para decir, no, ahora vamos a tener que ceder ante los rusos lo que querían. La derrota es, vamos, es de tal magnitud que posiblemente la OTAN no dejaría de existir. Muy posiblemente la OTAN dejaría de existir. De hecho, algunos ya lo han dejado por ahí señalado, de que si, oye, si 28 o 30 países no somos capaces de arreglar esto, ¿para qué sirve la OTAN? Porque es que, repito, es que está Rusia, 90.000 millones de dólares de presupuesto de defensa anual. La OTAN, casi 2 billones con B. Y se van a reunir el día 12 a ver qué hacemos porque vamos perdiendo. Esta es la realidad. Pues porque, entre otras cosas, porque mmm, el coste de la guerra para Rusia no es el mismo que para Occidente. El coste de la guerra para Rusia es, bueno, es un coste económico, es un coste social, etcétera, etcétera. Pero está dimensionado en su punto. Si ellos pueden utilizar un Lancet que cuesta 20.000 dólares contra un carro, un tanque Leopard que cuesta 8 millones de dólares, perfecto. Eso es un buen arma. El complejo militar industrial occidental es distinto. Si puedo vender un avión F-35 que cuesta una morterada de millones, inasumible, es mucho mejor que vender avioncitos bastante más baratos, pero que darían el mismo resultado en un momento determinado. Es decir, se trata de cada vez armas más caras, sistemas de armas más caros, tecnologías más caras, de tal manera que los presupuestos se disparan. Se disparan de una forma brutal. No, hombre, un geranio iraní, que es un dron hecho con madera, un motor de motocicleta Vespino, que va enganchado con una carga explosiva de 2 kilos. Ve, eso no da ganancias. Eso no da ganancias para el complejo militar industrial. Que hay que vender armas muy caras. ¿Mm? Lo que sean efectivas o no efectivas es lo de menos. Muy caras. Con lo cual los presupuestos, claro, se disparan. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que teniendo Estados Unidos, por ejemplo, este año un presupuesto de defensa de 980.000 millones de dólares, que es 10 veces más que el presupuesto de defensa ruso? Bueno, el presupuesto de guerra con lo de la guerra es un poquito más alto este año pasado, ¿no? Pero su presupuesto de defensa normal de los últimos años, 90, unos 90.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser 10 veces más? Y que a la hora luego de comparar un S-35, un Sukhoi 35 con un F-35 esté más o menos a la par. O en artillería, o en misilista, con misiles de crucero. Tienen en Estados Unidos todavía un avejentado ya Tomahawk, ya muy avejentado, que está bastante por debajo de un calibre ruso. La diferencia es que el precio del ruso es mucho menor. Entonces, la OTAN tiene un problema mayor. Es que tendrá que justificar todo esto.
ante las propias opiniones públicas, los gobiernos respectivos. Tendrán que justificar todo esto. Entonces, bueno, pues entre, digamos, moderados y halcones está la cosa. Claro, en medio también están los desesperados. Los desesperados, que son los que en última instancia pueden pensar, por ejemplo, y esto no es descartable, que en una situación final ya de que se ve que se va a producir el hundimiento o el colapso, pues Zelensky diga, bueno, pues la única forma que tengo ya de provocar una situación irreversible es atacando la central nuclear de Zaporozhye, provocando un desastre nuclear, acusando a los rusos, y van a seguir todos los de la OTAN y el sinvergüenza de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que los rusos han provocado eso. Con lo cual se justificaría ante el mundo la introducción para abrir un canal humanitario para evacuar todos los territorios de Ucrania, porque podría ser, más o menos ha calculado, que unos 40.000 kilómetros cuadrados que podían quedar contaminados, y entonces entrada de fuerzas de paz, y eso ya implicaría tener a la OTAN dentro, y eso de alguna forma congelaría el conflicto, que es la salida, digamos, de la salida del conflicto por la OTAN, no la de los halcones, sino la de los moderados. Congelamos el conflicto. Con lo cual, este escenario, el de los desesperados, también hay que tenerlo en cuenta. Moderados, que están buscando una salida al conflicto que se pueda vender, que no fastidie las elecciones norteamericanas, etcétera, etcétera. Unos halcones enloquecidos que quieren seguir escalando el conflicto, que pueda acabar en un choque nuclear, y luego los desesperados, tipo Zelensky, que dirán, pues la única forma que tengo ya de salvarme es creando ya un pollón, ¿sabes? Un supuesto ya, que ya sea inevitable la intervención de la OTAN. Y estos son los tres escenarios que se pueden prever a medio plazo. Bueno, con los tres se te queda mal cuerpo, ¿no? Y yo opino como tú, ¿no? Porque Rusia está muy cómoda en la situación actual. Es más, el tiempo le está beneficiando no solo militarmente, sino también geopolíticamente. Cada vez estamos viendo como más países, el otro día también África, los países africanos, se están dando cuenta quiénes son quién y quién tiene careta y quién está obrando mal en este conflicto. En Rusia Claro, es que mostrándolo, claro, ese es el mostrando. frente principal de la batalla, ¿eh? No se nos olvide. Ese es el frente principal de la batalla. Es una guerra geopolítica. Ese es el aspecto fundamental. Lo de Ucrania, una vez más, es un teatro de operaciones militares, local, eh, local y localizado. ¿Mm? Oh, aquí el frente principal es geopolítico. Es todo lo que afecta al orden mundial, al orden económico mundial, a la hegemonía, a las relaciones internacionales. Claro, ahí donde está. Por ejemplo, este mes, poco después de la reunión de la OTAN en Vilna, se va a celebrar una cumbre de los BRICS. Es muy posible que se decida ya la entrada en los BRICS, la primera atacada de países. No sé si serán 4, 5, 6, pero va a ser la primera atacada. Luego van a seguir más, porque ahora ya las peticiones para entrar en los BRICS ya superan casi 3 decenas, o sea, de países. Ten en cuenta que ya el Producto Interior Bruto de los BRICS ya supera el del G7. Si ha entrado una atacada de países, ¿eh? Bueno, pero ya empieza a ser contagioso. Es que no hay semana que pase que no haya 2, 3 nuevos países que dicen que van a solicitar su entrada en los BRICS. Entonces, es decir, ahí es una única batalla. Y el día que esos BRICS sean 15, 20, 30 países, que sea más del 50% del Producto Interior Bruto Mundial, son más ya de la mitad de la población del mundo, decidan sacar una moneda de reserva para las transacciones internacionales que implique no ya que se deje de utilizar el dólar, no, 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 simplemente con que el uso del dólar caiga entre un 10 y un 20%, el uso del dólar en las transacciones internacionales caiga entre un 10 y un 20% de lo que tiene ahora, Estados Unidos será incapaz de pagar su deuda interna.
su deuda. Si es incapaz de pagar su deuda, se acabaron esos presupuestos de defensa bueno, desquiciantes que tienen. Se acabará mucha de la posibilidad de mantener 900 bases militares en el mundo. Se acabará parte de su potencial económico, que se utiliza también de muchas maneras y como arma política. Y eso sí que será un problema porque afectará, ahí sí que estará claramente en peligro la seguridad nacional de los Estados, pero por implosión interna, por incapacidad de poder acometer seguramente su deuda, sus compromisos, su capacidad militar, etcétera. Todo es decir, y esto no seamos ilusos, también lo ve la RAND Corporation, también lo ve la Atlantic Council, es decir, sus Cizan lo ven, saben lo que puede venir, saben que China les va a comer el terreno. Es decir, bueno, pues mira, Ucrania servirá pues hasta que sirva y cuando deje de servir, adiós muy buenas, adiós muy buenas. Y los muertos, muertos son y ahí quedarán en la tierra. Por eso decía que alguien algún día tendrá que asumir la responsabilidad de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado, de cómo una situación de guerra civil provocada por un golpe de Estado occidental en Kiev en el año 2014 ha llevado a esto. ¿Mm? Cuando incluso ya se habían hecho hasta 2 acuerdos de paz, Minsk I y Minsk II. Y no los cumplieron a sabiendas, porque el objetivo no era Ucrania. El objetivo era a ver si evitamos a Rusia, a ver si fastidiamos, etcétera, 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 etcétera. Ese era el objetivo. Y el objetivo era de la OTAN, no de Zelensky. No estaba ni Zelensky en el gobierno. Entonces, mal asunto. Desde luego que mal asunto, y yo también reflexionando el otro día, Juan Antonio, me planteaba, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no va a consentir llegar a ese escenario en que pueda implosionar y lógicamente intentará darlo el todo por el todo. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos, en toda su historia, es que no ha hecho otra cosa. Es que nada más que ha hecho invadir, aprovecharse, expoliar a los pobres, que yo lo decía el otro día también en un directo. A mí, Estados Unidos, me parece que su política es abusiva, asesina, de todo lo malo. Pero no son gilipollas. Y al enemigo nunca lo puedes tener como que es tonto, por así decirlo llanamente. Y es un enemigo muy peligroso porque está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque aquí ha habido imperios en la historia de la humanidad en la que, bueno, cedían el paso de una manera también relativamente pacífica. Pero Estados Unidos no es ese imperio. Estados Unidos se va a morir, si muere, con las botas puestas. Y eso es un temor muy grande que yo tengo. Y es que aunque pueda tener un escalón relativamente pausado y un mundo multipolar, multicéntrico, lo que queráis, ¿qué mundo es ese cuando sabemos que Estados Unidos cuando pueda va a volver a las andadas? Es que no ha hecho otra cosa en toda su historia. Que se lo pregunten a México, que le quitó el 60 o el 70% de su territorio, aprovechándose de cómo entraron en el país, o que se lo pregunten a Hawái, o que se lo pregunten a Somalia, a Yemen, a todos esos países. Es que Estados Unidos no conoce otra forma. Yo también lo dije en un directo, digo, mira, yo no tengo nada en contra de los ciudadanos estadounidenses. Yo tengo en contra, claro, del imperio estadounidense, de la OTAN, de la organización terrorista OTAN. Pero es que